¿Dónde desaparecieron 6 de las 7 maravillas del mundo? De las famosas 7 maravillas del mundo antiguo, solo han sobrevivido hasta nuestros días la Gran Pirámide de Giza. Las otras 6 fueron víctimas de desastres naturales y otros misterios de la humanidad que en este video conocerás. Esto es La Firma Monarca, el canal más enigmático del mundo que si te suscribes y le das like, te da buena suerte automáticamente. Suscríbete y conoce la magia de los monarcas. Comenzamos con el fantasma del desierto, los jardines colgantes de Babilonia. Comenzamos con la primera maravilla y curiosamente la más esquiva de todas, los jardines colgantes de Babilonia. La historia oficial es digna de una película de Hollywood. El poderoso rey Nabucodonosor II, viendo a su esposo, la reina Mitis, deprimida porque extrañaba las verdes montañas de su tierra natal, decidió construirle una montaña artificial en medio del desierto de Irak. Hablamos de terrazas abovedadas llenas de árboles exóticos, cascadas y flores, sostenidas por columnas de piedra. Pero aquí viene el giro que a los arqueólogos les quita el sueño. Podría ser la fake news más antigua de la historia. Resulta que Babilonia ha sido excavada hasta el cansancio. Se han encontrado los muros, los palacios, la famosa puerta de Ishtar, pero ni un solo rastro de que los jardines colgantes de Babilonia hayan existido. Ni siquiera un sistema de riego, ni una mención en los meticulosos registros babilónicos de la época. Entonces, ¿dónde estaba una de las maravillas desaparecidas? Una teoría fascinante y muy reciente sugiere que los historiadores griegos simplemente se equivocaron de ciudad y de rey. Los jardines reales, una proeza de la ingeniería que utilizaba un sistema parecido al tornillo de los Arquímedes, siglos antes de que Arquímedes naciera, podrían haber estado a casi 500 kilómetros al norte, en la ciudad asiria de Nínive, construidos por el rey Sennacherib. Sea un mito romántico o un error geográfico, es la única maravilla que literalmente desapareció sin dejar un solo ladrillo como prueba. Seguimos con el dios destronado, la estatua de Zeus en Olimpia. Viajamos ahora a Grecia, el corazón de los antiguos Juegos Olímpicos. Entrar al templo de Zeus no era una visita turística, era una experiencia religiosa diseñada para hacerte sentir minúsculo. Al fondo del pasillo, centrado en un trono de madera de cedro incrustado con ébano y piedras preciosas, estaba el rey de los dioses. La estatua de Zeus, esculpida por Fidias, el rockstar de los escultores de la antigüedad, medía 12 metros de altura. Estaba hecha de paneles de marfil para simular la piel y oro puro para su túnica. El geógrafo Estrabón bromeaba diciendo que si Zeus decidía ponerse de pie, le arrancaría el techo al templo. El dato increíble es que el emperador romano Calígula, conocido por su locura, ordenó que le trajeran la estatua a Roma para cortarle la cabeza y ponerle la suya. La leyenda cuenta que cuando los obreros intentaron moverla, la estatua soltó una carcajada tan estruendosa que los andamios colapsaron y los trabajadores huyeron aterrorizados. Pero ni siquiera un dios puede engañar al tiempo. Cuando los romanos prohibieron los cultos paganos en el siglo IV, el templo fue abandonado. Zeus no fue destruido por un rayo, sino por la codicia y el fuego. Un coleccionista inmensamente rico llamado Lauso desmanteló la estatua y se la llevó a su palacio privado en Constantinopla. Allí, lejos de su hogar y convertido en una simple forma de trofeo de salón, la maravilla más sagrada de Grecia fue consumida por completo durante un pavoroso incendio en el año 475 después de Cristo. La carne de marfil y la sangre de oro solo quedaron cenizas. Continuamos con el precio de la fama, el templo de Artemisa en Éfeso. Llegamos a la actual Turquía, el templo de Artemisa en Éfeso. Olvídate del Partenón de Atenas. El mismísimo inventor de la lista de las maravillas dijo que cuando vio el templo de Artemisa, las nubes se abrieron y las otras maravillas perdieron su brillo. Era el doble de grande que el Partenón, sostenido por 127 columnas de mármol de 18 metros de altura, financiadas por reyes diferentes. Era un banco, un refugio para criminales y una obra de arte inigualable. Pero esta maravilla nos regaló el primer influencer tóxico de la historia. En el año 356 a.C., un hombre llamado Eróstrato miró este majestuoso templo y no vio arte. Vio una oportunidad. Quería que su nombre fuera inmortal y como no tenía ningún talento para construir, decidió destruir. Entró en la noche y le prendió fuego al techo de madera. El templo ardió hasta los cimientos. Curiosamente, la leyenda dice que la diosa Artemisa no salvó su templo porque estaba demasiado ocupada esa misma noche, ayudando en el nacimiento de un niño que cambiaría el mundo, Alejandro Magno. Los efesios estaban tan furiosos que prohibieron bajo pena de muerte pronunciar el nombre de Eróstrato. Querían borrarlo de la historia, pero como puedes ver, fallaron miserablemente. El templo fue reconstruido
reconstruido de manera aún más grandiosa, pero su destino ya estaba sellado. Siglos más tarde, en el 262 después de Cristo, los invasores godos lo saquearon. Luego la estocada final vino con el auge del cristianismo. Las multitudes destrozaron lo que quedaba por considerarlo pagano. Hoy en día, en el lugar donde alguna vez estuvo el edificio más deslumbrante de la antigüedad, solo queda un pantano y una solitaria, triste y remendada columna en la que cigüeñas hacen sus nidos. Te presento el mausoleo de Halicarnaso. Nuestra cuarta parada nos lleva de vuelta a la actual Turquía. La historia de esta maravilla no comienza con un acto de guerra, sino con una historia de amor tan extrema que rozaba la locura. Conoce al rey Mausolo. Cuando falleció en el año 353 a.C., su esposa y hermana, porque bueno, en esos tiempos los hermanos solían casarse o los padres con los hijos, la reina Artemisia II quedó tan devastada por el dolor que hizo dos cosas impensables. La primera es que trituró los huesos de su marido, los mezcló con vino y se los bebió en un acto de luto absoluto. La segunda es que decidió construirle una tumba tan colosal y espectacular que la historia jamás lo olvidaría. De hecho, su plan funcionó tan bien que hasta el día de hoy a cualquier tumba monumental le llamamos mausoleo en su honor. Hablamos de un edificio de 45 metros de altura, como un edificio actual de 15 pisos, construido íntegramente de mármol blanco reluciente. En cada uno de sus 4 lados, los escultores más famosos de Grecia compitieron entre sí para tallar relieves de batallas épicas. En la cima, coronando la estructura, una enorme cuadriga, un carruaje de 4 caballos con las estatuas del rey y la reina. ¿Pero qué fue lo que lo destruyó? No fueron los ejércitos invasores. De hecho, sobrevivió a Alejandro Magno y a las incursiones de los piratas. El enemigo fue el suelo sobre el que se alzaba. Entre los siglos XII y XV, una serie de terremotos violentos sacudieron la región, desmoronando la estructura de mármol y dejándola en ruinas. Pero aquí viene el giro fascinante. Cuando los caballeros cruzados de la Orden de San Juan llegaron en el siglo XV para fortificar la zona, miraron los escombros y no vieron historia. Era un material de construcción gratis. Desarmaron lo que quedaba del mausoleo bloque por bloque. Si hoy viajas a Turquía y visitas al impresionante castillo de Bodrum, fíjate bien en sus muros. Estarás viendo las entrañas literales de una de las 7 maravillas del mundo, recicladas para construir una fortaleza militar. Seguimos con el Coloso de Rodas. Cruzamos ahora el mar Mediterráneo y vamos a la isla griega de Rodas. Aquí encontramos el máximo acto de ostentación de la antigüedad, un monumento al ego que le decía a los enemigos ni se molesten en intentar conquistarnos. En el año 305 a.C., la ciudad de Rodas sobrevivió a un asedio militar brutal. Cuando los invasores se retiraron en pánico, dejaron atrás toda su maquinaria de guerra. ¿Qué hicieron los rodios? En un movimiento maestro, vendieron las armas enemigas, fundieron el bronce y construyeron una estatua gigante de su dios protector, Helios, el dios del sol. Este era el Coloso de Rodas. Imagina una estatua de bronce deslumbrante de unos 33 metros de altura, prácticamente del mismo tamaño que la Estatua de la Libertad, desde el talón hasta la cabeza. Tan inmensa que Plinio el Viejo escribió que muy pocas personas podían rodear uno solo de sus pulgares con los 2 brazos. Pero aquí está el dato que pocos conocen. De todas las maravillas, esta fue la que menos tiempo duró, apenas 54 años. En el año 226 a.C., un terremoto catastrófico sacudió la isla. El gigante se partió por las rodillas y colapsó con un estruendo que debió escucharse en todo el Mediterráneo. Cuando los habitantes quisieron reconstruirlo, el oráculo de Delfos, la mayor autoridad divina de la época, les advirtió que no lo hicieran. Aparentemente habían ofendido a los dioses con semejante exhibición de arrogancia. Y así el poderoso coloso se convirtió en la máxima atracción turística caída más famosa del mundo antiguo. Pasó casi 800 años tirado en el suelo. Viajeros de todo el mundo venían solo para caminar entre los inmensos miembros de bronce quebrados. Finalmente, en el siglo VII, el Imperio Árabe conquistó Rodas. Para ellos no era arte, era chatarra de altísima calidad. Despedazaron el bronce y se lo vendieron a un mercader sirio. La leyenda cuenta que el comerciante necesitó una caravana de 900 camellos solo para llevarse los restos del dios caído. El coloso literalmente se fundió en la historia. Seguimos con el Faro de Alejandría.
Nos dirigimos a la costa norte del Egipto, a la vibrante ciudad intelectual de Alejandría. De todas las maravillas de la lista, esta fue la única construida con un propósito 100% práctico y funcional. No era un templo, ni una tumba, ni un dios de metal. Era una obra de ingeniería diseñada para salvar vidas. Se levantó en la pequeña isla de Faros. Y sí, de ahí es donde sacamos la palabra faro en español y en otros idiomas romances. Imagina un rascacielos antiguo, una torre monumental de piedra blanca que supera los 100 metros de altura, estructurada en 3 gigantescos niveles. En su cúspide había un fuego que ardía día y noche, pero el verdadero genio detrás del faro era un enorme espejo de bronce pulido. Durante el día, este espejo reflejaba la luz del sol. Por la noche, proyectaba la luz del fuego a más de 50 kilómetros de distancia en el traicionero mar Mediterráneo. Algunas leyendas incluso decían que el espejo podía usarse como un arma, enfocando la luz del sol para incendiar barcos enemigos a la distancia, aunque los científicos actuales lo dudaran mucho. ¿Cómo desapareció esta maravilla de la ingeniería faraónica? Una vez más, la falla tectónica bajo el Mediterráneo reclamó lo que era suyo. 3 grandes terremotos masivos a lo largo de varios siglos resquebrajaron lentamente la estructura. Para el año 1323, el faro que alguna vez guió a los marineros más valientes del mundo era solo una montaña de escombros. Un siglo después, el sultán mameluco Qaitbay construyó una fortaleza defensiva exactamente en el mismo lugar, incrustando los enormes bloques del faro original en sus cimientos. La fortaleza sigue en pie hasta el día de hoy. La historia del faro tiene un final feliz. En el 94, el arqueólogo francés Jean-Baptiste Imperio se sumergió en las aguas turbias del puerto de Alejandría. Lo que encontró dejó al mundo sin aliento. Gigantescas estatuas de Ptolomeo y la diosa Isis, esfinges y enormes bloques de granito pesando docenas de toneladas esparcidos por el lecho marino. El faro de Alejandría no había desaparecido por completo. Simplemente estaba durmiendo bajo el agua, esperando a ser redescubierto. Y así es como el mundo perdió a sus mayores tesoros, no por maldiciones ni por monstruos, sino por reyes celosos, monjes iracundos, comerciantes astutos y la fuerza incontrolable de nuestro propio planeta. La próxima vez que mires una gran obra de ingeniería moderna, pregúntate, ¿qué dirán de ella dentro de 2000 años? ¿Creías que el viaje termina aquí? Las 7 maravillas son solo la versión oficial de la historia, pero los antiguos susurraban sobre otras estructuras, obras tan colosales, tan envueltas en mitos y sangre. La línea entre la realidad y la leyenda desapareció por completo. Hablemos de las maravillas prohibidas y de la verdadera octava maravilla, la Torre de Babel. Todos conocemos la historia bíblica. La humanidad, en un acto de soberbia absoluta, intentó construir una torre para alcanzar a Dios, y como castigo fueron condenados a hablar diferentes idiomas para no entenderse jamás. En el corazón de Babilonia, en la misma ciudad de los jardines colgantes, se alzaba el Etemanki. Es un zigurat masivo, una pirámide escalonada de casi 90 metros de altura dedicada al dios Marduk. No era un mito. Andromagno la vio con sus propios ojos cuando conquistó la ciudad y ordenó restaurarla. Aunque murió antes de lograrlo, imagínate una estructura negra, roja y azul brillante, coronada con un templo de oro sólido, elevándose sobre la llanura del desierto. No alcanzó a Dios, pero sin duda rasguñó el símbolo que para cualquier viajero antiguo debía parecer una trampa mortal. Y adivina qué símbolo decoraba las paredes de este palacio: el abris o hacha de doble filo y docenas de frescos de toros gigantes. El monstruo quizás era un mito, pero el laberinto era aterradoramente real. Pero esa es la verdadera octava maravilla, el ejército fantasma del emperador. En el año 74, unos simples campesinos en China estaban cavando un pozo buscando agua, y en su lugar, el primer emperador de China, Qin Shi Huang, estaba tan obsesionado con la inmortalidad y tan aterrorizado de los espíritus de los enemigos que él mismo masacró en vida, que mandó a construir un ejército del tamaño real para que lo protegiera en el más allá. Hablamos de más de 8,000 soldados, 130 carros y 520 caballos de arcilla enterrados bajo tierra. Pero aquí está el detalle que te volará la cabeza: no hay dos caras iguales. Cada soldado fue esculpido con rasgos faciales, peinados y armaduras únicas. Llevaban armas reales de bronce que, gracias a un recubrimiento de cromo, seguían afiladas y letales 2000 años después. Una maravilla construida no para ser admirada por los vivos, sino para librar la guerra eterna en el reino de los muertos. Seguimos con la cámara de ámbar. Damos un salto en el tiempo hasta el siglo XVIII. Olvida el oro y los diamantes. La octava maravilla del mundo moderno fue una habitación entera, pero no una cualquiera. Hablamos de la cámara de ámbar, construida originalmente en Prusia y luego regalada al zar Pedro el Grande de Rusia. Esta habitación de 55 metros cuadrados estaba forrada por completo con más de 6 toneladas de
de ámbar puro, respaldadas con pan de oro y espejos relucientes. Cuando encendían cientos de velas en su interior, la habitación entera parecía estar ardiendo con un fuego mágico y dorado. Su valor en la actualidad supera fácilmente los 500 millones de dólares. Era el máximo símbolo de riqueza y poder, además de ostentación de la realeza. Pero durante la Segunda Guerra Mundial, en 1941, llegaron los nazis. En menos de 36 horas desmontaron la habitación panel por panel, la empacaron en 27 cajas de madera y se la llevaron a un castillo en Alemania. Y aquí viene el misterio que vuelve locos a los cazatesoros. Al final de la guerra, el castillo fue bombardeado y las cajas desaparecieron. ¿Se quemó? ¿Está enterrada en un búnker secreto? ¿O fue sacada de contrabando en un submarino? Hasta el día de hoy, la cámara de ámbar es el botín perdido más valioso de la historia. Terminamos nuestro video con la ciudad hecha de obsesión, El Dorado. Todos conocemos el mito, una metrópolis entera construida con calles de oro macizo y edificios repletos de esmeraldas escondida en algún lugar de la selva. Pero la verdad es mucho más fascinante que la ficción de las películas. El Dorado no era un lugar, era un hombre. En lo profundo de los Andes colombianos, en la laguna de Guatavita, la civilización muisca realizaba un ritual de coronación espectacular. El nuevo líder era desnudado, cubierto de pies a cabeza con polvo de oro puro y subido a una balsa llena de esmeraldas y tesoros. Remaban hasta el centro de la laguna sagrada y frente a su pueblo, este hombre dorado arrojaba todas las riquezas, arrojándolas directamente al agua como ofrenda a los dioses, antes de sumergirse él mismo para lavar el oro de su cuerpo. Cuando los europeos escucharon que existía un lugar donde el oro se tiraba al agua como si fuera basura, perdieron la cabeza. Drenaron la laguna, masacraron pueblos y caminaron miles de kilómetros hasta morir de hambre o algunos devorados por la jungla buscando una ciudad de oro que jamás existió. El verdadero tesoro no eran las joyas, era la rica cultura que destruyeron persiguiendo un espejismo de avaricia absoluta. De hecho, varios de los que encabezaron esta horrible forma de intentar buscar dinero murieron de la peor manera posible. Esto fue el video del día de hoy. Te reto que le des un me gusta sin respirar. Suscríbete al canal, que yo soy tu panda de la suerte, y nos vemos en la próxima ocasión. La firma Monarca.